Aleluya. Yes. Si es que, ¿cuántos queremos crecer? Nadie quiere crecer. ¿Cuántos quieren crecer? Yo sé que algunos de panza va, pero está bien, se vale crecer de panza también. Si es que de nuevo es un privilegio para nosotros estar aquí nuevamente compartiendo. Ayer tuvimos un tiempo muy hermoso. ¿Cuántos estuvieron por aquí anoche? Levanten la mano. Y los que no pudieron estar, los invitamos a la próxima, que se venga. Estuvo rico, estuvo sabroso. Tuvimos un tiempo muy lindo. Si es que un aplauso a todos. Y los niños la pasaron mucho más mejor que nosotros, ¿sí o no? Los niños la pasaron bien, así es que me alegró mucho ver los niños correteando, jugando, disfrutando, y la verdad que fue lindo poder ver que los niños estaban pasándola bien. Así es que eso es lo mejor y eso nos llena de satisfacción y alegría, que todo aquello que hagamos sea de bendición para nosotros o para nuestros hijos. Amén. Si es que bienvenidos a cada uno de ustedes. ¿Quiénes están por primera vez con nosotros? No sé si pueden levantar su manito. Denle un aplauso. 1, 2, 3, 4. Sí, Señor. Nuestro propósito es usted. Dígale al que vino por primera vez, diga, estamos aquí por ti, dígale si usted. Es por ti que estamos aquí. Es por ustedes que estamos aquí. Así es que no se diga más. ¿Cuántos estamos listos? Vamos a compartir un tiempo corto la palabra del Señor. Pero antes quisiera introducirme a la enseñanza y a lo que hoy voy a compartir, que aparte más de ser una enseñanza, tómelo para usted, porque nosotros aparte de comernos los taquitos y la comida, también necesitamos palabra de Dios. Dígale al que está a su lado, yo necesito una palabra de Dios que alimente mi espíritu. ¿Ok? Nosotros nos preocupamos solo porque la carne coma, pero no porque el espíritu coma. Y somos tan cuidadosos con eso que no nos perdemos de los 3 tiempos. ¿Cuántos se comen los 3 tiempos de comida y no se pierden ninguno? Yo he conocido personas que son tan leales con el lonche que ni quiera Dios. A las 12 en punto me hacen así. Lonche. Ya, lonche. Y andan el martillo. Tal vez la pared se va a caer, que la pared se caiga, pero el lonche no. Dice, es que si me paso, yo no me voy a aguantar de hambre. Si me paso 15 minutos de lonche, voy a morir, dicen. Entonces somos así tan radicales con el alimento para nuestra carne. Seamos de la misma manera para el alimento a nuestro espíritu. Pongamos atención, recibamos. Diga conmigo, voy a recibir en esta tarde. Necesitamos, Jesucristo dijo, no solo de pan es necesario vivir al hombre, diga conmigo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque nosotros somos de Dios. Dios nos creó, Dios nos hizo y nuestro alimento viene de Dios. Amén. Para iniciar, compartirles, estamos celebrando las fiestas patrias. ¿Cuántos hondureños hay por aquí? Levanten las manos. ¿Cuántos de Nicaragua? Levanten la mano los de Nicaragua. Un grito. Eso, denle un aplauso. ¿Cuántos del Salvador? Levanten la mano. Levanten la mano, Claudita. Eso. Denle un aplauso al Señor por los salvadoreños. ¿Cuántos de Guatemala hay por aquí? Los de Guate. ¿Algún país de México? ¿Cuántos de México? Órale. Órale. No sé si hay otro país que no mencioné. Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica. ¿Alguien es de Costa Rica? Bolivia. Amén. Entonces aquí ya vemos centroamericanos. Dígale al que está a su lado, poros centroamericanos. Poros centroamericanos. Entonces el estereotipo centroamericano, de donde nosotros vinimos, nuestra cultura, diga conmigo mi cultura. Nuestra cultura, el estereotipo centroamericano. Nosotros como centroamericanos, hablando generalmente, venimos de una cultura pobre y de una sociedad pobre. Nuestra sociedad tiene siglos de ser pobre. Vinieron los españoles, nos saquearon y nos dejaron con una mano adelante y otra atrás. Así nos dejaron pobres. Y así
los políticos en nuestras naciones, en nuestros países, han saqueado nuestra nación, han saqueado nuestros países. Gracias al Señor por el presidente de El Salvador, que está haciendo una gran obra y una gran labor en su país. Y podemos ver El Salvador cómo está llegando a ser un país primermundista, ¿sí o no? ¿Cuánto se alegra por El Salvador? Y es algo, dele un aplauso al Señor por eso. Entonces, el presidente lo entendió, ese hombre que Dios llamó a servirle lo entendió y está trabajando en esa dirección, en enriquecer al país, invirtiéndose en el país, porque entendió que como país y como generación, como cultura, hemos sido pobres. El Banco Mundial establece estadísticamente que en Centroamérica una persona para ser pobre no puede ganar más de $1.96 al día. Y el Banco Mundial, a través de esa estadística, establece que Centroamérica es una de las naciones más pobres de todo el mundo, que hay miles y millones de personas ganando no más de $1.96 por día. De igual manera, estadísticas del Departamento de Salud de los Estados Unidos dice que en Centroamérica ellos no miden la pobreza por lo que una persona gana. Ellos miden la pobreza por las limitantes que las personas tienen. ¿Cuántos sabemos que en nuestros países la salud es muy limitada? Te da una diarrea y no te morís de una diarrea. No llegas al hospital. ¿Y cómo vas a llegar? Es imposible, pues. No me entendieron el chiste, no la captaron, pero están muy serios. Entonces, la falta de salud básica, es muy limitada, es muy carente. Las personas en nuestro país, en Centroamérica, no tienen un doctor de cabecera. Las personas no se hacen o no ejercitan, no fueron educados para hacerse exámenes físicos para prevención de enfermedades. Por ejemplo, mi persona, yo me vine a hacer un examen físico a mis 25 años en los Estados Unidos. Y aquí mis hijos, ellos ven al doctor cada año 3, 5, 6 veces. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso es un sistema de salud desarrollado y un sistema de educación desarrollado. Y de esa cultura venimos todos. Y así el Departamento de Salud establece que la limitación de salud trae pobreza en la nación. Por ejemplo, en Honduras hay un analfabetismo tremendo. Solo en Honduras hay más de 800,000 niños y personas que no saben leer. Más de 2 millones de jóvenes de los 15 años que no están ejerciendo estudios superiores, no están estudiando. Y así nace la pobreza en nuestras naciones. Y nosotros venimos de ese trasfondo, de un trasfondo pobre, ¿sí o no? Venimos de un trasfondo de pobreza, de muchas limitantes, de muchas necesidades y de muchas carencias. Y ese fue nuestro entorno de formación. Ahí fuimos educados, ahí fuimos formados en una atmósfera donde no había educación, donde no había salud, donde no había todas las cosas que necesitamos. No había luz, no había agua, no había el alimento adecuado. Oiga bien, es tremendo de donde nosotros vivimos. Llegar al punto que le robabas los mangos al vecino, los limones al vecino, te metías a los cultivos de otro y robabas, ¿sí o no? ¿Cuántos experimentaron eso? Entonces ese es nuestro trasfondo. Y en ese trasfondo se desarrolla un estereotipo en la persona de pobreza mental. Algo que está dentro de ti. Ustedes que trabajan constantemente y que ahora estamos en este país, tú te vas a dar cuenta acerca de esa pobreza que radica en la persona, que cuando enfrentas una situación difícil, lo primero que vos decís en automático, no puedo. Cuando se te delega una tarea que es complicada, cuando tenés un obstáculo y un problema enfrente, lo primero que tú piensas es imposible, no se puede hacer, no puedo. Yo he trabajado con muchas personas y sin haber
A veces hay que hacer en nuestros trabajos tareas difíciles, cuestiones complejas, y sin haber tratado, sin haber accionado, sin haber tratado de resolver el problema, lo primero que decimos es: no puedo. Porque el decir no puedo te muestra lo que está dentro del corazón de la persona. El decir no puedo nos muestra de qué tantas limitaciones estamos llenos. Y eso es lo que la pobreza genera. La pobreza genera limitaciones. Diga conmigo, limitantes. Cuando vos salís de un trasfondo de pobreza y luego llegás a tener en abundancia, tal vez finanzas, cuando llegas a tener algo, no lo compartís con nadie. ¿Cuántos han visto eso? No lo compartís con nadie, vos decís: es mío. Y vivimos con esa mentalidad que venimos a los Estados Unidos y venimos a ahorrar. No sabemos invertir como latinos. Al latino se le conoce por ahorrar, agarrar el dinero y meterlo debajo de la almohada. Latinos con más de 10, 15, 20 años sin una cuenta bancaria, sin hacer ni una inversión, sin arriesgarse a sin hacer una inversión. La pobreza no solo genera eso, ese trasfondo del cual nosotros venimos, el cual heredamos de nuestros padres, en nuestra sangre, en nuestro ADN, pero también en el cual vivimos y fuimos educados, el cual formó nuestro sistema de creencias. No solo genera eso, también genera dentro de nosotros baja estima y autolástima. Ay, pobrecito de mí. Y usted va a ver ese estereotipo de persona muy marcado en las personas centroamericanas. Hay personas que nos gusta dar lástima, nos gusta transmitir lástima. Es una baja estima y también una baja autoestima. Mírenme a mí que sufro. Y para eso venimos aquí a buscar de Dios. Que Dios rompa, que Dios quiebre, que Dios destruya en nosotros toda pobreza que se radicó, que tomó casa en nuestros corazones. Que Dios pueda penetrar lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón, y que Él pueda romper en nosotros todas limitantes. ¿Cuántos queremos romper limitaciones? Dele un aplauso al Señor. Yo le he dicho al Señor: mira, Señor, dame fuerzas. ¿Cuántos le hemos dicho al Señor que nos dé fuerzas? Yo le he pedido: Señor, hazme ser más firme. Señor, hazme sabio, Señor. Hazme más inteligente. ¿Cuántos le hemos pedido al Señor eso? Padre, haceme pila para negociar con los demás. Padre, ayúdame a hacer plata en este país. ¿Sí o no? ¿Cuántos le hemos pedido ayuda al Señor en esa área? Señor, ayúdame, dame fuerza espiritual, Señor. Y yo le he pedido al Señor esa fuerza. Padre, igual que ustedes, Padre, dame fuerza. Ayúdame a romper con tanta limitante que ha habido en mí. Yo le he dicho: Señor, ayúdame a romper con tanto estancamiento, con tanta escasez, con tanta pelea interna que hay dentro de mí. Le he dicho: Señor, ayúdame a romper. Y lo que el Señor ha ministrado a mi corazón es: búscame, mi presencia. Busca mi presencia. Llénate de mí. ¿Sí me doy a entender? Porque cuando vos buscás de Dios, Dios te llena con lo que Él tiene, y lo que tú tienes ya no sirve. Necesitamos aprender a tomar de Dios lo que Dios tiene para nosotros. Y yo entendí eso. El Señor ministró eso a mi corazón y me di cuenta que no era, sí tenemos que leer, pero no es algo que viene por leer libros. El favor y la gracia de Dios, el favor espiritual de Dios, las riquezas que Dios quiere darte, la fuerza espiritual que tú buscas, no viene por ir al gimnasio, no viene porque te vistas bien o porque seas guapo. Eso viene a través de la presencia de Dios. A medida usted busca de Dios, Dios le da de su espíritu. A
A medida que tú buscas de Dios, Dios te da de su espíritu y de su presencia. ¿Cuántos sabemos que lo que nosotros cargamos, o algunos cargamos cosas adentro que no están bien, que no funcionan, que no sirven? ¿Cuántos hemos cometido errores? Pero sabemos que si tomamos de Dios, lo que Dios nos da, nos ayuda y nos levanta. Entonces, la búsqueda de Dios es algo que nosotros necesitamos para romper ese estereotipo, el cual nos tomó y del cual venimos. La palabra de Dios, mira, cuando vos buscas de Dios, Dios no se queda con nada de lo que tú le das. Tu búsqueda de Dios no se queda en el limbo, no se queda vacía, sino que esa búsqueda que tú hiciste en Dios llega hasta Dios, y Dios no se queda con tu búsqueda, Dios te da por lo que tú le buscaste. Yo te voy a decir algo, mira, el tamaño, diga conmigo, lo grande de mi búsqueda, así va a ser la grande de la llenura de Dios en mi vida. A medida tú busques de Dios, dependiendo del hambre, ¿cuántos tienen hambre de Dios? Dependiendo de tu hambre, dependiendo de tu necesidad, dependiendo de tu deseo, así va a ser la llenura que Dios va a traer sobre tu vida. La fuerza espiritual no es nada más que la cantidad de llenura de presencia de Dios en ti. ¿Cuánto tú quieres de Dios? ¿Cuánta presencia tú tienes? ¿Cuánto tú te sacrificas por Dios y para Dios? ¿Cuánto Dios te llena? Es proporcional. La Biblia dice, Dios honra a los que le honran. La Biblia dice, respeto al que merece respeto. Pues así es Dios, dependiendo de tu búsqueda, así va a ser tu llenura. ¿Cuántos queremos ser llenos por Dios? Y a veces nos conformamos con poco o nada de Dios. Y creemos que la fuerza de la vida está en el trabajo. Pero a veces trabajamos demasiado porque tememos regresar a donde estuvimos antes y regresar de a donde vinimos. ¿Estás conmigo? Nunca te conformes con poco de Dios. Siempre busca más de Dios. Nunca te canses de Dios. ¿Para cuántos esto es un sacrificio? El venir a la casa de Dios. ¿Cuántos sintieron que se sacrificaron? Que están haciendo un sacrificio. Y eso es lo que a Dios le agrada, tu sacrificio. A medida tú te sacrifiques para Dios, Dios te va a bendecir con su presencia. Dele un aplauso fuerte al Señor. Por eso nosotros nunca podemos apartarnos de Dios. Dios es la clave de la riqueza de tu vida. Nunca te apartes de Dios. Siempre mantente buscando de Dios. Porque cuando tú buscas de Dios, Dios está en ti. Él habita en tu vida. Diga conmigo, Dios en mí. La esperanza de gloria. El Señor habita en ti cuando tú lo buscas. Hay una promesa de Dios. Búscame y clama a mí y yo te responderé. Cuando tú buscas de Dios, Dios te llena. Porque cuando tú dejas, cuando tú dejas de buscar de Dios, tú regresas atrás. ¿Sí o no? Cuando tú dejas de buscar de Dios, regresas atrás. La palabra del Señor dice, Pedro dijo, como el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al cieno o al lodo. Entonces cuando tú dejas de buscar de Dios, cuando tú dejas de sacrificarte para Dios y por Dios, regresas atrás. Pero cuando permaneces buscando de Dios, permaneces creciendo, permaneces aumentando, permaneces creciendo constantemente. Por eso es importante para nosotros que nos mantengamos buscando del Señor. Amén. Ahora pregunto, la fuerza espiritual, esa hambre y ese deseo de madurez, ¿para quién es? ¿La quieres? ¿Quieres tú la presencia de Dios en tu vida? ¿Quieres tú la presencia de Dios en tu casa, en tu corazón, en tus hijos, en tu esposa, en tu mente? ¿Quieres tú la presencia del Señor? ¿Cuántos dicen amén?
Porque a veces creemos que la presencia del Señor no es para nosotros, sino que para los demás. Dígale al que está a su lado, es para ti y para que te transforme, que te cambie. En la Biblia nosotros encontramos muchos hombres con ese background, con ese trasfondo cultural como el nuestro. En la Biblia encontramos hombres pequeños y cosas pequeñas con los cuales y con las cuales Dios hizo cosas grandes. Diga conmigo, cosas grandes. Diga conmigo, cosas grandes. Tú te vas a dar cuenta que cuando vos lees la Biblia, mirás a un hombre con una piedra derrobando y derrotando a un soldado armado con escudo, con espada, con jabalina. Diga conmigo, una piedra. Dios puede usar las cosas pequeñas para destruir cosas grandes. Dios puede usar hombres pequeños para hacer cosas. Dios usó a un hombre como David, un niño cuidando ovejas en la montaña. ¿Cuántos venimos de ese background cultural campesino que íbamos a encerrar las vacas, a traer las vacas, a ordeñar la vaca? ¿Cuántos venimos de ahí? Y Dios usó hombres así, hombres pequeños. David no tenía nada más que cuidar ovejas. Yo creo que el olor de las ovejas en sus vestiduras. El rey Saúl lo tenía todo. Pero Dios no hizo la hazaña de hacer una cosa grande a través de Saúl. Dios la hizo a través de un pequeñito, de un chiquito, de un insignificante. Algo grande y poderoso hizo el Señor. Por eso hoy yo te quiero hablar de que no menosprecies lo pequeño. Dígale al que está a su lado, no menosprecies lo pequeño. No menosprecies al pequeño ni los pequeños inicios, porque Dios es un especialista en usar gente pequeña, personas pequeñas y cosas pequeñas para hacer cosas grandes. Ese es mi Dios, que usa lo pequeño y lo insignificante para hacer cosas grandes. Aleluya. Es que mis amados, mire, yo sé que venimos de una cultura pequeña. A nuestro país le dicen tercermundista, pero en el reino de Dios van a decir: ese que está en casa de gobierno es un hondureño, ese que está en Baltimore City, ese empresario es del Salvador, ese hombre es de Nicaragua, ese niño es de Nicaragua, sus padres son nicaragüenses, sus padres son mexicanos. Aleluya. Porque el Señor no hace acepción de personas. Y Dios es especialista en poner los ojos. Diga conmigo, Dios es especialista en poner los ojos. Diga conmigo, en lo insensato. Primera de Corintios capítulo 25 dice la palabra del Señor: pues mirad, hermanos, vuestra vocación. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Oiga bien, versículo 27. Sino que lo necio, diga conmigo, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar al... Oiga, qué poderoso esto. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil, diga conmigo, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, señores. Versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ese es nuestro Dios, un Dios grande y poderoso. Nunca menosprecie a los pequeños. Nunca menosprecie los niños, los jóvenes, los pequeños inicios. No importa, nunca los menosprecie. Porque no vaya a ser que estés señalando y menospreciando algo poderoso que Dios va a hacer a través de esa persona. Sin importar cuánto tiempo se mantenga algo siendo pequeño, no importa. Tal vez no está creciendo para arriba, pero está creciendo para abajo y tomando raíces. Está compenetrándose en la tierra, está rompiendo piedras, está enraizándose más profundo, porque el árbol va a ser del tamaño que las raíces lo sean. Dele un aplauso fuerte al Señor. Aleluya, aleluya. Usted le diga, es que la empresa del hermano no avanza. Usted no se preocupe, que se está fundamentando. Su fundamento está siendo consolidado, está formándose para sostener un edificio grande. La pequeñez, las cosas pequeñas son las etapas de mayor gloria.
Una empresa pequeña que inicia es una etapa de mayor trabajo, mayor esfuerzo y mayor sacrificio. Es cuando más tienes que trabajar, cuando inicias. Aleluya. Es la etapa de mayor batalla. Lo pequeño es la etapa de mayor esfuerzo. Dígale que está a su lado, dígale que este es mi tiempo de mayor trabajo, de mayor esfuerzo y de mayor batalla. Pequeño, señores, no es de deshonra, es de honra. Pequeño quiere decir que iniciaste, que comenzaste. Pero el hecho de que Dios escoja lo vil, lo insabio, lo necio, no quiere decir que Dios te quiera dejar ahí. Tú ves, el hecho, porque muchas veces nos aprovechamos, es que lo vil y usamos el versículo, lo vil y lo menospreciado, y nos quedamos en ese ámbito, nos quedamos en esa etapa. Pero Dios no te quiere dejar ahí. Dios quiere quitar, diga conmigo, Dios va a quitar lo vil y va a establecer lo poderoso en ti. Porque no es lo que tú cargas, es lo que Dios quiere imponer en tu vida. Es el peso de gloria que Dios quiere traer a tu vida. No te puedes quedar con lo que tienes, con lo que aprendiste. Necesitas aprender, necesitas tomar lo que Dios tiene para tu vida. Señores, la mediocridad, sí, tal vez estuvo en mí un tiempo, pero se va para afuera. Y viene la excelencia del Eterno sobre tu vida. Dígale al que está a su lado, no menosprecies los pequeños comienzos. En la Biblia hay muchos hombres pequeños, diga conmigo, hombres pequeños, en quien nadie creía. Dios escogió hombres tan pequeños que estaban en lo oculto, hombres tan pequeños que estaban en lo incógnito. Nadie sabía, como David. Dios escogió a David y David estaba detrás de las ovejas de su padre. El pueblo de Israel estaba formado para pelear. Estaba el ejército, llegó un pastorcillo de ovejas y hizo la hazaña más grande que hasta el día de hoy nos tiene hablando a todos y nos tiene sorprendidos a todos. Entonces dígale que está solo. Dios escoge hombres pequeños para hacerlo grandes. Dios te quiere hacer grande. Dios quiere descargar su naturaleza en ti. La Biblia, Zacarías capítulo 9, Zacarías capítulo 4 y Esdras capítulo 3 habla de Zorobabel. El templo de Israel fue destruido. Lo habían destruido. Los babilonios había sido destruido totalmente. Y se los habían llevado al exilio. El pueblo de Israel había sido llevado a otra nación, si no me equivoco a Babilonia. Se los habían llevado exiliados, prisioneros. Y les toca regresar de nuevo. Y a Zorobabel se le encomendó reconstruir el templo. El templo, el cual fue el templo que fue destruido, fue el templo de Salomón. Una hermosura, una belleza, una maravilla del mundo. Templo de Salomón fue destruido totalmente. Y la palabra del Señor dice en Esdras capítulo 3 que cuando ellos regresan y Zorobabel inicia a reconstruir el templo, el día conmigo, un día pequeño, algo pequeño. Dice la Biblia que los ancianos, diga conmigo, los ancianos, aquellos ancianos que habían visto construir el primer templo, aquellos ancianos que habían visto cómo aquella maravilla de oro puro, de grandes materiales había sido construida. Dice que cuando miraron el inicio de la construcción de ese templo, lloraron, se quejaron, porque les parecía muy pequeño. Lo rechazaron porque les parecía muy pequeño. Pero la palabra del Señor dice en Esdras que para reconstruir el templo escogieron jóvenes, diga conmigo, jóvenes, para reconstruirlo. Y los jóvenes iniciaron a reconstruir el templo con alegría, con gozo, con danza, con címbalo, contentos de aquello que estaba iniciando nuevamente, que era la presencia del Señor y era el templo del Señor. Otro hombre pequeño que Dios escoge es un hombre llamado Gedeón. Y de ese le quiero hablar. Vamos a Jueces capítulo 6.
Y yo creo que en este día el Señor, el Todopoderoso, va a quebrar limitantes. Es el lenguaje negativo que nos heredaron nuestros padres. Yo creo que, y he escuchado que a veces decimos, más, no puedo, es imposible, es difícil, que hablar un lenguaje de fe. Las personas hoy en día hablan mucho negativismo, hablan mucho fatalismo, hablamos mucho no puedo, no quiero, no voy, no es posible. Y eso mismo le enseñamos a nuestros hijos. A nuestros hijos miramos al niño brincando y le decimos no brinque, déjelo que brinque. Miramos al niño corriendo y le decimos no corra, déjelo que corra por el amor de Dios. Los miramos al niño que dice no pelee, no le pegue, déjelo que le dé, que le zumbe un cachete, no se preocupe. Pues cuando vaya a la escuela él se va a saber defender y no va a tener problemas con el bullying. Porque nosotros malformamos nuestros hijos. Si nosotros miramos a nuestro niño brincando, ¿cómo tú le vas a decir no brinque? Si él quiere disfrutar, él quiere jugar. Es más, lo que tenés que hacer es agarrarlo y decirle, hijo, me gusta cómo brincas. Wow, podés mejorar tu técnica, decirle. Que brinque de una manera más educada, ¿va? O más fuerte o más alto. Y que se brinque con eso, vaya a golpear. ¿Sí o no? Pero nosotros limitamos con nuestros hijos. La palabra no, ¿cuántas veces le repites la palabra no a tu hijo en un día? Los mutilamos. Cuando lo mires corriendo, dile, dale más duro, corre. Cuando lo mires que va a meter la llave al enchufe, dile, sí, metela. O mi hija Hazy agarraba las llaves de mi carro y las metía en el enchufe y una vez lo quedé viendo, no le dije nada, la dejé y lo metió, electrocutada ahí. Y desde ese momento, no más. Entonces, ese es nuestro lenguaje, un lenguaje limitante. Un lenguaje lleno de limitaciones, porque eso está adherido en nuestra sangre. Y eso lo puede destruir Dios, eso lo puede terminar Dios. Hoy en este día el Señor puede arrancar de tu vida, de tu mente, de tu alma ese lenguaje limitante, ese lenguaje lleno de no, de imposible, de no se puede, no quiero, no voy, no estoy. Ese lenguaje lleno de limitaciones. Hoy el Señor lo va a romper de tu vocabulario y de tu mente. Y Dios llama a este hombre Gedeón, un hombre pequeño, porque Dios no busca músculo, Dios no busca sabiduría, Él es la sabiduría. Y si tú no tenés, te busca, aunque no tengas sabiduría, porque Él te la da. Dios no busca fuerza, Dios no busca altura, Dios no busca belleza. Dios busca lo más diminuto. Dios no busca atributos humanos, ni talentos humanos, ni dones humanos, porque Él lo tiene todo y Él quiere darte lo que Él tiene para tu vida. No confíes en tus talentos, pídele a Dios que te dé los talentos que Él tiene. Dios busca gente sencilla, gente en quien nadie está creyendo. Si nadie está creyendo en ti, yo te quiero decir que hay un Dios todopoderoso que ha puesto sus ojos en ti. Él sí cree en que tú lo puedes lograr. Él sí cree que puedes salir adelante. Él sí cree que eres digno de alcanzar grandes cosas. La gente es especialista para amoldar, para limitar. No, ese no puede, dice. No, ese es muy tonto. Ese le falta, ese está feo, pero Dios te dice, yo te quiero profetizar hoy que hay un Dios glorioso que te dice que sí puedes, sí es posible, sí vas a prosperar, sí vas a salir adelante. Ya me harté de la gente negativa ya. Gente negativa que todo lo critica, todo lo señala, no hacen ni dejan hacer. No. Yo me soy enojado con aquellos que tienen un lenguaje negativo y lleno de fatalidad. Dígale al que está a su lado, sí se puede, ojalá me andes diciendo que no. Y si me decís que no, prepárate para una cachetada. Los ojos están llenos de crítica.
llenos de señalamientos. Pero gracias al Todopoderoso y al Eterno Dios, que Él decide poner sus ojos en gente pequeña, en gente menospreciada, en gente rechazada, en la cual nadie está creyendo. Ese es mi Dios. Y en Jueces capítulo 6, el pueblo de Israel está pasando por una situación difícil, muy difícil. Dice la Biblia en Jueces capítulo 6, versículo 1, Jueces capítulo 6, versículo 1, que los hijos de Israel habían hecho lo malo. Diga conmigo, había hecho lo malo. Habían hecho lo malo. Se habían apartado de Dios. Y por lo cual Dios los abandonó. Dios se apartó, Dios los soltó. ¿Sí ves? Muchas veces tú pasas mal porque Dios se ha apartado de ti. Muchas veces tú no prosperas porque Dios se fue. Muchas veces estás enfermo porque Dios se fue. Y nosotros buscamos de alguna manera resolver las cosas en nuestra fuerza y en nuestras habilidades. Pero no, señores. La Biblia dice aquí que el pueblo se había apartado y que Dios permitió que cosas sucedieran. Y dice la Biblia que lo que el pueblo de Israel pasaba y sufría es que dos tribus, los madianitas y los amalecitas, venían y acampaban enfrente de Israel. Venían y robaban la cosecha que Israel sembraba y devastaban todo y destruían todo. Y ahí estaba Gedeón, en medio de una nación y de un pueblo que se había escondido en cuevas, que estaban huyendo constantemente, vivían en temor y en miedo, vivían con temores, vivían con inseguridades. Y ahí, en medio de ese pueblo, en medio de esa dificultad, Dios levanta un hombre, diga conmigo, un hombre. El pueblo de Israel en ese tiempo y en esa etapa tenía ejército, pero Dios no escogió el ejército. Dios buscó al hombre, diga conmigo, el hombre, un hombre. Entonces, oiga bien, la palabra del Señor dice, Jueces capítulo 6, versículo 12, 13 y 14, que los madianitas y los amalecitas eran como langostas. Aproximadamente 150,000 personas, camellos innumerables. Era un ejército total contra un pequeño pueblo y una pequeña nación en el desierto. Y la palabra del Señor dice que un ángel se le apareció a Gedeón. Gedeón no buscó al ángel, el ángel lo buscó a él. Así como Dios te ha buscado a ti, así como Dios te está llamando a ti. Muchos no se explican por qué estoy hoy aquí en la iglesia, porque vine y estás aquí contra tu voluntad, pero es un llamado que Dios te está haciendo. Dios te está llamando, así como Dios llamó a Gedeón para cosas grandes. Dele un aplauso al Señor. Las cualidades perfectas que Gedeón tenía: número 1, cobardía, se escondía. Número 2, miedo. Y número 3, sabía que era un don nadie, que no podía hacer nada. No estaba en su fuerza y en sus habilidades enfrentar a un ejército. ¿Qué le parece si leemos Jueces capítulo 6, versículo 14 y 15? Oiga bien lo que dice esto aquí. Y oiga bien las palabras que Gedeón utiliza. Y mirándolo Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y hay un hebraísmo: no te envío yo. En otras palabras, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y el menor en la casa de mi padre. En otras traducciones, lo que Gedeón dijo: mi familia es la más insignificante de mi tribu. En otra traducción dice:
Mi familia es la más débil. Mi familia no tiene casta de gente guerrera. Es una familia pobre. Oye bien a quién Dios escogió para tan grande tarea y tan grande labor. A la tribu más pobre del pueblo de Israel, y en medio de la tribu más pobre del pueblo de Israel, Dios escoge a la familia más pobre del pueblo de Israel, y en medio de la familia más pobre del pueblo de Israel, Dios escoge a un niño, el más pequeño de esa familia. Gedeón le dijo: miren, yo soy muy joven, ¿por qué no envías a mi papá que él está más viejo? Si usted ve. Y lo primero que le dice Gedeón al ángel: ¿con qué salvaré yo a Israel? No tengo nada. Y vos te preguntás muchas veces: ¿cómo es que yo voy a prosperar en este país? ¿Cómo es que me va a ir bien? Te preguntás. ¿Cómo salgo de esta etapa de pobreza? ¿Cómo rompo con este molde de limitaciones? ¿Cómo salgo? ¿Cómo quiebro esta cáscara del huevo? ¿Cómo salgo de aquí? Y el ángel le dice a Gedeón: yo estaré contigo. Y eso es lo que Dios te dice. La única manera, mira, es una verdad. La única manera, señores, de salir adelante, de prosperar, de avanzar, es en Cristo. ¿Sabe quién estaba con Gedeón? Cristo Jesús. Yo estoy contigo. Yo, le dice el Señor. Y la pregunta de Gedeón era válida. La dificultad era válida. El problema estaba ahí. La dificultad estaba ahí. El problema estaba ahí. De la misma manera nosotros lo que tenemos enfrente, la dificultad, una nueva nación, una nueva cultura, leyes que tenemos que obedecer, circunstancias, leyes que tenemos que obedecer, dinero que tenemos que pagar, pasos que tenemos que tomar, cosas diferentes, y a veces no caben en nuestra cabeza y lo miramos como muy imposible. Muchos no afirman su empresa porque no quieren hacer el examen o no quieren hacer lo que tienen que hacer. No, y tenés que hacerle frente a aquella situación que tú tienes enfrente. Por eso Dios, diga conmigo, Dios ignora lo que tú piensas del problema. Gedeón estaba mirando el problema y lo que Gedeón decía del problema es imposible. Dios no estaba escuchando a Gedeón. Dios estaba ignorando lo que Gedeón estaba diciendo. A Dios no le importa lo que tú piensas de la dificultad y el problema que tenés. A Dios lo que le interesa es que tú lo escuches y que oigas lo que Él piensa del problema que tú tienes. Por eso Jesucristo dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte: pásate de aquí para allá, y ese monte se pasará y nada te será imposible. Por eso yo soy poco yo he aprendido con el tiempo a ser poco por las excusas. No me gustan las excusas. Mire, pastor, estoy aquí y esto para acá. Digo, ¿a cuánto les pasa eso? Y unas excusas que se sacan. Y así le pasó a Gedeón. Gedeón se olvidaba que hablaba con Cristo. Se le olvidó que le estaba diciendo: ¿y cómo? Que hablaba con el Todopoderoso, con el que abre los cielos y la tierra, con el que hizo los cielos y la tierra. A Dios no le interesa tu opinión. Sí conoce tus debilidades, sí conoce nuestras falencias, pero lo que Él quiere es que veamos lo que Él tiene para nosotros. Dale un aplauso fuerte al Señor. Lo segundo que Gedeón le dice: aquí mi familia es pobre en Manasés. Diga conmigo: mi familia es pobre. Muchas veces nosotros menospreciamos y despreciamos nuestras familias, pero Dios quiere usar tu familia. Nunca pienses: ay, es que mi familia, hermano, mire, usted no sabe de dónde venimos. Es que a Dios no le interesa de dónde vienes.
Dios le interesa dónde te va a llevar. Dios le interesa dónde vas a ir en Él. Dios no le importa lo que tú piensas de ti y de los tuyos. Dios le interesa a dónde te va a llevar. Le interesa lo que Él va a hacer a través de tu vida. Por eso no menosprecies gente. No menospreciemos personas, ni mucho menos familias, porque esas familias son las que Dios va a usar. Qué lindo es el Señor, va. Que el Señor tome una familia que Dios tome una familia en la cual nadie está creyendo y en la cual nadie está confiando, y Dios haga cosas grandes a través de ella. Qué lindo es el Señor. Por eso nosotros tenemos que tener bastante cuidado. Nunca olvidar que hay un Dios todopoderoso, un Dios todo glorioso, que es especialista en usar en aquellos en quien nadie está creyendo. Si nadie ha creído en ti, si nadie ha pensado que tú puedes salir adelante, si has escuchado los rechazos, si has escuchado las críticas, mira, lo que vas a escuchar de Dios no son rechazos ni son críticas, sino que son palabras de fe. Son palabras de altura, son palabras de elevación. Eso es lo que vas a escuchar de Dios. Y Gedeón le dice al ángel, a Cristo mismo, mira, le dice, yo soy el más joven. Diga conmigo, el más joven. Diga conmigo, el más joven. ¿Por qué me llamas a mí si no sé nada? No se trata de lo que tú sabes. Se trata de lo que Dios sabe y lo puede poner en ti. Porque cuando tú no tenés que decir, la Biblia dice que Dios te va a dar lo que tú tienes que decir. El Señor le dijo a los discípulos, yo os daré. El Espíritu Santo le dijo a los discípulos cuando fueron mandados a que no hablaran en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo les dijo, hablen, no se preocupen, ustedes dirán lo que yo les diga que hablen. Diga conmigo joven, diga conmigo niño, refiriéndose a alguien pequeño. No hay peor autocrítica y autolimitación la que tú te haces. La que los demás hagan no importa. Las críticas de los demás, los señalamientos de los demás, tú lo puedes solucionar fácilmente. Pero lo que tú te digas y de la manera que tú te limites, eso, el único que lo puede quebrar es Dios. Tú no puedes limitarte, tú no puedes autolimitarte, tú no puedes menospreciarte, tú no puedes echarte de menos, tú no puedes mal hablarte, tú no puedes mal expresarte de ti mismo, porque el que te creó tiene pensamientos grandes y poderosos acerca de ti. El que te hizo. Soy el menor de toda la casa, soy el más pequeño. Esa tarea, Señor, que tú me estás encomendando es muy difícil. Es muy complicado, Señor. Mire, mi esposa y yo nunca buscamos ser pastores. Nunca buscamos pastorear. Nunca dijimos, pastores, estamos aquí, nosotros somos los valientes, poderosos, mándenos a pastorear. Nunca lo hicimos. Nunca nadie pensó de mi familia y de las personas que me conocen mirarme pastoreando, ni mucho menos pensaban que teníamos la capacidad o los dones para pastorear. Nunca nadie se imaginaba que nosotros. Para mí es honroso, un privilegio maravilloso, glorioso, y le doy gracias al Señor para eso. Pero lo que yo te quiero decir es que en la etapa cuando el Señor nos llama, el concepto que nosotros teníamos de nosotros mismos era muy bajo.
El concepto que teníamos de nuestras personas como de mí mismo, el concepto que tenía de mí mismo era muy bajo. Creía que no podía, creía que no era posible, y en esa etapa de mi vida el Señor me llama. Tú tal vez estás creyendo que es imposible, que no vas a poder, que no vas a salir adelante, pero en esa etapa el Señor te va a llamar. El Señor te va a llamar. Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, que ninguno tenga en poco tu juventud. En otras palabras, mira Timoteo, que no permitas que ninguno te menosprecie. No permitas que ninguno te rechace. Pablo no estaba mandando a Timoteo a pelear, a defenderse contra aquellos que lo criticaban. Pablo lo que le estaba diciendo, Timoteo, no permitas que ninguno te rechace. Jóvenes, no permitan que nadie los rechace. Jóvenes, no permitan que nadie lo menosprecie. Y tú que inicias con tu empresa, no permitas que nadie te menosprecie, que nadie te rechace. No peleando contra los demás. Pablo le dice a Timoteo, mira, si no sé ejemplo de los creyentes, le dice, en palabra, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Esa es tu defensa ante aquellos que te critican y señalan. Permanecer en fe, permanecer creyendo, permanecer siendo ejemplo para aquellos que te están señalando. ¿Sí ve qué poderoso? Por eso es que una cosa es que tú te limites y otra es que los demás te quieran limitar a ti. La limitación más fuerte es la tuya misma, no la de los demás. Por eso el ángel se le apareció a Gedeón. Mira, Gedeón le dijo, hoy te voy a quebrar todas tus limitaciones. Mira, Gedeón le dijo, ya basta de estarte escondiendo en la cueva. Porque el bandido se escondía en la cueva. ¿Sabía eso usted? Gedeón estaba enojado, señores. Meciendo el maíz, meciendo el trigo, lo apartaba nada más para su familia y se escondía en la cueva. Y el Señor dijo, bueno, voy a buscar al más chiquito, al más pequeño, en quien nadie está creyendo. Lo voy a buscar, lo voy a sacar y voy a quebrar toda limitación. Y lo primero que el ángel le dice, varón esforzado y valiente. Y dijo Gedeón, ¿cómo es posible que yo soy esforzado y valiente si me estoy escondiendo de una cueva? Estoy muerto de miedo, estoy temblando, y este ángel, este hombre me viene a decir, varón esforzado y valiente. Es que Dios estaba quebrando limitaciones en la mente. Dios tiene que quebrar en nuestra mente pobrezas emocionales, sociales. Dios tiene que quebrar y destruir todo aquello que recibimos y no nos sirve. Para todo nos limitamos. Nos limitamos para todo. La palabra del Señor dice que en el poder de la lengua, diga conmigo, en el poder de la lengua. En la lengua está el poder de dar vida y de dar. Tú solo te asesinas o tú solo te das vida. Tenga cuidado con lo que dice. Ojalá le ande diciendo a su niño no cuando ande brincando y esté boxeando a otro. Deje que le dé. Que lo suene. Y si usted mira llorando a su bebé, ay, mi amor, pobrecito, pobrecito, mi bebé, ay, me le pegaron. No, decirle, usted es hombre, los hombres no lloran. Sí, dígale, usted es una niña y usted es la chica maravilla, usted no llora. Incentive sus emociones, que sea fuerte y no los hagamos débiles. ¿Cuántos dicen amén? Los papás los veo enojados conmigo. Cuando Dios te busca, diga conmigo, cuando Dios me busca, es cuando estás en la peor y en las más baja etapa de tu vida. Estás en lo más bajo, tocaste fondo. Y ahí Dios te alcanza. Y hay gente, mire, yo he escuchado, ay, ese hermano va a la iglesia y ese es un hipócrita que anda haciendo ahí en la iglesia. Así dice la gente. Y ese, yo lo conozco, gran borracho es. Era, pero ahora estoy en Cristo. Ahora ya no bebo vino,
sino que la presencia del Señor. Eso es lo que bebo, vino en el cual no hay disolución de pecado, el vino del Espíritu. Por eso la palabra dijo, pues no os embriaguéis con vino, sino embriagaos con la presencia del Señor. Mire, nunca buscamos ser pastores. Y nunca en nuestra mente pensamos conquistar una ciudad para Cristo. Mi visión era dinero, hacer plata, ahorrar. Señores, si trabajaba 70 horas, 80 horas a la semana, me iba bien, buen dinero, ganaba plata y todo. ¿Cuánto le cuesta el dinerito? Carterita llena, corazón contento. ¿Sí o no? Pero cuando Dios te llama, que muchas veces tú no lo buscas a Él, Él te busca a ti, el Señor te llama a ti, así como ese impulso del Espíritu que te trajo a la iglesia hoy, ese sentir en tu corazón que te tiene aquí sentado en esa silla, escuchando y recibiendo. Ese llamado de Dios fue el mismo llamado que Gedeón recibió. Tú no viniste a Él, Él vino a ti, Él te llamó a ti. ¿Cuántos creemos que el Señor nos ha llamado? Y el Señor te llamó para una tarea grande, más grande que tú mismo. Tal vez el Señor no te va a llamar a hacer plata, pero el Señor te va a llamar a rescatar naciones, a rescatar familias, a rescatar jóvenes. Dios te va a llamar para algo más grande que tú mismo. A Gedeón no buscó el ángel lo buscó a él. Cristo está tras ti. Cristo te está buscando y te está llamando y está tocando las puertas de tu corazón para que vengas a Él y lo recibas a Él. Necesitamos al Señor y permitir que el Señor haga esos cambios que Él tiene que hacer en nuestras vidas. Que el Señor nos transforme internamente. Dígale al que está a su lado, no menosprecies los pequeños inicios. Y dígale también, pero también no menosprecies a los pequeñitos, aquellos que inician, y no menosprecies a los pequeños. Hay algo poderoso que Dios hace ahí. Hay algo maravilloso que Dios hace ahí. Mira, este hombre, el endemoniado gadareno, ¿cuántos se recuerdan del endemoniado gadareno? El endemoniado gadareno no tenía nada para dar. No tenía nada que ofrecer. Era criticado, era señalado, era rechazado. Al endemoniado gadareno tú no lo querías cerca de tu casa. ¿Sí o no? No lo querías ni en la esquina. Al endemoniado gadareno no lo querían ni en las plazas, no lo querían cerca de las tiendas, de las plazas, de los mercados. No lo querían ahí. Al endemoniado gadareno lo miraban y lo echaban fuera. Y el único lugar que al endemoniado gadareno le quedaba era el cementerio. Pero un día dice la Biblia que vino Cristo. Diga conmigo, vino Cristo. Y aquel endemoniado gadareno, el cual no tenía nada que ofrecer ni darle a nadie, tuvo un encuentro con el Señor. Y después de ese encuentro, aquel endemoniado gadareno se despojó de todas aquellas legiones que estaban dentro de él y fue lleno de lo que Dios tenía. Todo lo que tenía de su pasado, todo aquello que lo cargaba, se fue y el Señor lo llenó con su presencia. Oye bien,
Oye bien, lo rechazaron, pero ahora cuando el Señor lo sana y le dice, ve y anúnciale las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Primero fue rechazado, pero después lo querían en su casa. Tal vez te rechazan hoy, pero mañana te van a invitar a tu casa, te van a invitar y te van a decir, yo quiero estar contigo, yo quiero compartir contigo. El endemoniado gadareno, nadie lo quería cerca, pero en el momento que el Señor lo llama, todos lo deseaban. Y el Señor le dice, ve y anuncia a los tuyos las cosas grandes que Dios ha hecho contigo y las que tú vas a hacer en mi nombre. Por eso el Señor, señores, no menosprecie a nadie. ¿Quién va a querer un endemoniado cerca de su casa? Nadie. Nadie. Y el Señor lo rescata. El Señor lo sana. El Señor lo limpia, lo purifica, lo santifica. Y el Señor lo envía. Tal vez hasta el día de hoy usted ha sido rechazado. Usted ha sido denigrado, tal vez nadie ha creído ni ha confiado en ti, tal vez te han visto de menos, pero hoy el Señor te dice, mira, tal vez te rechacen, pero te van a desear, y como dice su palabra, se va a cumplir su palabra, te dirán tierra deseable. Diga conmigo, me dirán tierra deseable. Van a querer estar contigo, compartir contigo, van a desear ir a tu casa, van a desear conversar contigo, van a querer tener lo que tú tienes. Dígale al que está a su lado, cuando un pequeño se junta con un grande, no es el grande que se hace pequeño, es el pequeño que se tiene que hacer grande. Denle un aplauso, Señor. Aleluya. Aleluya. Gedeón le dijo, ¿con qué? ¿Cómo? Es imposible. Hablando pequeño. Y el ángel le dijo, mira, Gedeón, ve, yo traeré la salvación a tu pueblo a través de ti. El grande, el todopoderoso, le estaba diciendo a un pequeño, tú vas a hacer las grandezas que yo te estoy diciendo que hagas. No es lo pequeño que tú me estás hablando a mí. No son tus limitaciones, no son tus limitantes. No, es lo grande que yo te quiero dar, es lo grande que tú tienes que hacer en mí. Eso es lo que tú tienes que recibir del Señor en este día. Y usted tiene que accionar en fe, que hay cosas grandes que Dios quiere que tú hagas. Es cierto. Lo digno de admirar de Gedeón es que él aceptó delante de Dios su pequeñez, su insignificancia. No era una mentira, pero no definía el futuro, no definía lo que Dios quería hacer a través de él. Cuando Dios te llama, no es para que te quedes pequeño, chiquito. Cuando Dios te llama es para crecer, es para llevarte a otro nivel, es para que hacer cosas grandes a través de tu vida. Dígale al que está a su lado, cuando un pequeño se junta con un grande, el pequeño se hace grande. El chiquito se hace grande. Te vuelves como aquel con el cual tú te juntaste. Hay un dicho que dice, el que con lobos anda, ¿a qué? Y el que con Cristo anda. El que con el Señor anda. Aleluya. ¿Sí ve? Dígale al que está a su lado, cuando Dios te busca, es para cosas grandes. Y si el Señor ha venido a tu vida y si Él está tocando las puertas de tu corazón, es para cosas grandes. Póngase de pie para que oremos. Cuando nosotros leemos, vemos las palabras de Gedeón, pero también vemos las palabras que Dios dice. Cuando oímos a Gedeón hablar, oímos limitación, oímos pobreza y oímos pequeñez. Pero cuando escuchamos al Señor hablar, cuando escuchamos al Dios Todopoderoso hablar, oímos
ilimitantes, oímos un lenguaje ilimitado, oímos un lenguaje de conquista, oímos un lenguaje de victoria. Ahí donde está, levante sus manitos al cielo. Padre, gracias. Padre, gracias te damos en esta noche. Levante sus manos al cielo. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y Dios escogió a un hombre pequeño. Dios escogió a un hombre en quien nadie creía. El pueblo de Israel tenía 35,000 soldados. 35,000 soldados. Oye bien cuántos soldados tenía. Ese era el tamaño del ejército. 35,000. Gedeón no era un general. No era nadie que tenía que ver con ejército. Era un simple hombre como usted y como yo. Y el Señor se atrevió a llamarlo como Él se atreve a llamarte hoy. A llamarte hoy. El Señor llama a Gedeón y le dice: hombre esforzado y valiente. Aún en medio de que él estaba huyendo, aún en medio que él estaba escondido, pero el Señor lo llama, y lo llama con un lenguaje de fe. El Señor lo llama con un lenguaje de vida. El Señor le estaba dando vida. El Señor le estaba dando vida, lo estaba llamando a la vida, para una tarea, para un imposible. Así el Señor te llama en lo más profundo de tu corazón y de tu espíritu. Así el Señor te ha estado llamando y ha estado tratando contigo para que tú puedas recibirlo a Él en tu corazón, en tu mente y en tu espíritu. Ahí donde estás, levanta tus manos al cielo y escucha la voz de Dios. Escucha el llamado del Señor, cómo Él te llama, cómo Él te dice: hijo mío, ven a mí. Ven a mí, ven a mí, ven a mí. Tal vez has sido rechazado, menospreciado, pero hoy yo te digo que tú eres la perla de gran precio, que tú eres de gran valor para mí, dice el Señor.